fuertes cambios de temperatura que vivimos los últimos días, mucho frío en la mañana y tardes soleadas, los virus están haciendo un verdadero festín. Y uno que ya está causando estragos en los centros de salud es el virus respiratorio sincicial, que ataca a los más pequeños del hogar. El VRS, como se conoce, está atacando a la población antes de lo esperado y representa el 55% de las consultas totales por urgencias de menores. Para que usted sepa detectarlo a tiempo, ponga atención a los síntomas, sobre todo en niños menores de 2 años, quienes son las principales víctimas de contagio. Pero ojo, que los adultos mayores también pueden infectarse y desencadenar una neumonía. Siempre comienza como un cuadro catarral con tos, mucosidad y fiebre. En cuestión de 1 o 2 días, los niños comienzan a tener dificultad para respirar, acompañado de ruidos semejantes a silbidos. La pérdida del apetito es otro síntoma habitual de esta enfermedad. Este virus es altamente contagioso, no solo a través de las secreciones respiratorias, al hablar, llorar, estornudar o toser, sino que también a través de las manos y objetos que han estado en contacto con el enfermo. Incluso puede llegar a ser tan grave que los pacientes requieran ventilación mecánica o queden hospitalizados en una unidad de cuidados intensivos por varios días. El VRS se considera una epidemia en este tiempo y lo malo es que permanecerá en el ambiente al menos por los próximos 3 meses, favorecido por la contaminación y la humedad. Así que no se exponga a cambios de temperatura para que usted y su familia no pasen un invierno atrapados en la cama. Según los datos que nos han entregado, las consultas médicas pediátricas de urgencia, más o menos son 3.000 casos de hospitalizaciones. Además, se han elevado a 200 por semana de niños que deben ser hospitalizados. Y fíjate que muchas veces uno no sabe si llevarlo o no llevarlo al hospital a la urgencia, porque te dicen que si a lo mejor no está tan mal, estando en la sala de espera, con la tos del resto de los niños y de las otras gente que están infectadas, se puede contagiar. Hay precauciones, hay cosas que podemos hacer para evitar contraer estas enfermedades respiratorias, y de eso nos habla Gabriela Zambrano en el móvil, a quien saludamos. Gabriela, buenos días. ¿Qué tal, Claudia? Buenos días. Estamos acá con la doctora Ida Concha. Ella es broncopulmonar y además pediatra. Doctora Ida, la primera pregunta: ¿cómo ataca el virus sincicial a los niños y especialmente a qué población está más expuesta? El virus respiratorio sincicial puede atacar a todas las personas, niños, lactantes y adultos, pero el lactante fundamentalmente puede producir un cuadro mucho más serio que nosotros llamamos bronquiolitis por virus respiratorio sincicial, o sea, una inflamación muy importante a nivel de los bronquios distales del niño. ¿Y cuáles son las señales que debemos tomar en cuenta nosotros los padres para detectar que tiene un virus sincicial y en qué etapa está? Bueno, lo característico es que el niño comienza con una infección respiratoria alta, rinorrea, tos y leve fiebre. Pero al pasar los días, 3-4 días, comienza con signología bronquial, pecho apretado, y comienza con dificultad respiratoria. Empieza con retracción subcostal, polipnea y decaimiento en general. Es decir, cuando nos dicen también de que se le notan mucho más las costillas. Exactamente, eso es lo que nosotros llamamos retracción subcostal o intercostal. ¿Y qué debemos hacer nosotros los papás para evitar? Bueno, el evitar un poquito difícil, pero ¿qué debemos hacer entonces en la primera etapa y ya cuando vemos un poco más complicado a los niños? La verdad que lamentablemente para este virus no hay un tratamiento específico, por lo tanto el proceso infeccioso y de inflamación de los bronquios va a progresar sí o sí. Lo fundamental es darse cuenta si nuestros hijos están con dificultad respiratoria, están con quejido o con mucho compromiso del estado general. Bien, Claudia. Quería hacerle una pregunta a la doctora. Buenos días, gracias por acompañarnos. Dígame si Hola, es buenos cierto días. o no que cuando los niños están con dificultad para respirar y están con este tipo de enfermedades, les alivia meterles la cabeza dentro del refrigerador. Bueno, en realidad es medio difícil meterles la cabeza al refrigerador. La verdad que uno clásicamente habla de frío y hacerlo respirar aire helado en otra patología,
que es la laringitis obstructiva, que no es lo que estamos conversando en este minuto. Perfecto. Ya, entonces no sería para cualquier enfermedad respiratoria. Cuando hablaba de meter la cabeza, se entiende perfecto que es abrir la puerta y que inhalen un aire más frío en el fondo. A eso me refería, sí, pero exacto. Eso son, digamos, estos son costumbres que se han ido, digamos, arraigando en nuestra cultura, pero que no está muy demostrado, digamos, que eso realmente alivie en forma significativa en el caso de una laringitis. ¿Qué debemos hacer entonces los papás cuando tenemos un niño menor de 2 años que les ataca directamente o un niño prematuro? ¿Qué tratamientos debemos tener nosotros en casa? ¿Limpiar la nariz? ¿De qué manera lo podemos hacer? En el niño pequeño, sobre todo en el niño menor de 6 meses, cuando está congestionado de nariz, cuando tiene mocos, pero se siente bien, se alimenta bien, no tiene quejido, no tiene dificultad respiratoria, ese niño no necesita venir al servicio de urgencia, necesita de mucho aseo nasal, y eso se puede conseguir en forma muy efectiva a través de inhalaciones de suero fisiológico. Existen una serie de productos en nuestras farmacias que se venden para ese cometido. Y este típico que uno le dicen también muchos doctores, el algodón humedecido con agua y un poquito de sal y limpiar la nariz, ¿sirve? ¿Funciona? Bueno, ese es como el método, por así decirlo, tradicional, que ahora ha sido reemplazado en esta sociedad más moderna por estos inhaladores de suero fisiológico, pero que son agua con sal. De todas maneras, ¿y en qué caso debemos ir directamente al consultorio? Si el lactante está muy decaído, no se alimenta, estamos hablando de que no se alimenta, no que toma o come un poco menos, se pone azul al toser o mientras está, digamos, respirando, tiene apneas, o sea, deja de respirar, o definitivamente tiene dificultad respiratoria con quejido y retracción, tiene que consultar. Bueno, estas son las indicaciones que nos está dando precisamente la doctora Ida Concha. Usted me dice que estamos en el pic o esperan más pacientes. ¿Cuántos pacientes más o menos está teniendo usted con este virus incisional? Bueno, en nuestro servicio de urgencia de pediatría tenemos ahora sobre el 50% de mayor atención de la habitual. Estamos llegando casi al 80% de mayores atenciones. ¿Y se esperan más? Y se esperan más, ¿eh? Esto lamentablemente son varias semanas, de tal manera que todavía no hemos visto que el pic haya empezado a descender. Y esto, me decía usted, por lo menos hasta primavera. Claro, en general, agosto, fines de agosto probablemente. Bueno, muchísimas gracias, doctora Aida, por estar con nosotros en Pollo en Conserva y por aclarar tantas dudas. Y esta es para concientizar precisamente a las mamás y a la población de estar pendiente y ojo con nuestros niños, mucho más si son menores de 2 años o prematuros. Buenos días. Gracias, Gaby, por la información. Fíjate que estaba leyendo acá algunos mails y la doctora hacía la aclaración, esta cosa que yo le preguntaba si era bueno que respirara el aire del refrigerador, y acá en los mails también, pero lo que decía ella, no para el virus sincicial. Quizá esa recomendación de que respiren aire frío es para otro tipo de enfermedades relacionadas con los bronquios también. Y les propongo lo siguiente, debiéramos quizá mañana o pasado, ahora que estamos con este pic, digamos, de enfermedades respiratorias, hacer recetas caseras de cuando uno era chico, porque no habían estos virus. Pero yo me acuerdo que te ponían, por ejemplo, papel de diario en el pecho y te frotaban. Hay otra gente que tomaba agüita de no sé qué. Hay un montón de cosas. Hay un montón de cosas que pueden aliviar un poco la bronquitis y el malestar de los niños, que no tienen que ver con ir directamente a la clínica, al hospital. Que como decía ella, además, eso hay que hacerlo solo cuando ya están azules y dejan de comer. Si no, es mejor tratar de aliviar los síntomas en la casa para evitar un contagio posterior. Si es que a lo mejor tu hijo no está tan grave, con el solo hecho de estar esperando en la urgencia se puede contagiar de algo mucho peor. Ahora,